7:21 de la mañana, continuamos conversando con el general Óscar Arriola, director de la DIRINCRI, de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía. Y quería hacer un alto del debate y la reflexión que estamos haciendo sobre el avance del sicariato en nuestro país para preguntarle por un tema que nos acaba de sorprender. Dice, insólito, esta es información que se publica en el diario El Clarín, pidieron la captura en Argentina de una terrorista de Sendero Luminoso que murió el año pasado. Dice, la justicia del Perú solicitó la detención de Marta Huatay, de 79 años, que había muerto el año pasado en La Plata. ¿Qué información tenemos al momento, general? Bueno, Mávila, estamos acá para conversar con sicariato. Sin embargo, ayer estábamos con el comandante general y él ya contaba con esta información que amerita también una verificación en tanto las actividades que realizan los elementos del Sendero Luminoso pues necesitan que se compruebe. Hay documentación efectivamente que había fallecido de un paro cardiorrespiratorio el 10 de septiembre del año pasado. Acá tengo los detalles en un documento, incluso el que hemos tenido acceso, en efecto. 10 de septiembre del 2022 a las 10:46. Y había sido cremada, ¿cierto? Sí. Y además está el centro del crematorio, el lugar donde estaría... Incluso el médico, que habría constatado la muerte. Sí, y un familiar directo de Marta Huatay. Recordemos que Marta Huatay dirigió desde septiembre del 91 Socorro Popular, que hizo los atentados más execrables, como es Frecuencia Latina, María Elena Moyano, el 15 de febrero del año 92, y el 16 de julio el atentado de Tarata, que terminó por poner al Perú inelegible. Bueno, vamos a continuar entonces verificando la información y en cualquier momento les ofrecemos mayores detalles al respecto, pero nos había llamado la atención esto. Ahora sí retomamos el tema del sicariato y de su avance. Conversábamos durante la pausa y la verdad es que la información que comenta el general Arriola esta mañana es altamente preocupante, pero comparto la conducción con Carlos González desde Trujillo. Carlos. Sí, había quedado pendiente una consulta, Mávila, al general respecto a la evolución del sicariato en nuestro país, cómo se organiza, qué modalidades usa para organizarse, pero también si se alimenta, ¿no?, también de la alta incidencia de otros delitos que tenemos en nuestro país, como por ejemplo el narcotráfico, la extorsión, la invasión de tierras, la extorsión en las construcciones, ¿no? ¿Hay una relación directa entre sicariato y la comisión de estos delitos? Por supuesto que sí. Las muertes por encargo son cuando se producen la colisión en esta hegemonía, en esta supremacía, refiriéndonos al control de grupos en las extorsiones en construcción civil. El gota a gota, cuando el año pasado hemos tenido 2 actos de sicariato, porque el gota a gota que sale de Medellín, Colombia, y se instala hace muchos años, ingresa por el norte del país y quieren ingresar a este negocio los venezolanos y ahí se producen 2 muertes por encargo. ¿Se puede establecer una cifra, no sé, de pronto a partir de la cantidad de información que tiene la policía, siquiera aproximada sobre el mercado de sicarios que hay? Porque también nos hemos sorprendido con información a través de las redes sociales de algunos de estos asesinos a sueldo que se venden, se promocionan, ofrecen tarifas incluso, ¿no?, y muestran toda su ferocidad para quien quiera contratarlos. ¿Se puede hablar de un mercado de sicarios y se puede calcular un aproximado? Claro, hay un mercado, hay una oferta. Además, recordemos en el atentado de esta muerte en San Miguel, cada uno de ellos cobró 1.000 soles, y ofrecieron 10.000 soles por estas muertes, de los cuales 9 están en la cárcel con prisión preventiva. Eso no se veía desde el 3 de enero del año 1998, en que fue una muerte por encargo, en que pretendieron desaparecer una familia completa. El móvil fue la herencia de Nora Ruiz Aguilar, viuda de Paredes, en este atentado triple de Camacho, donde matan a la hija y claro, queda vivo. Un caso muy conocido, el caso, claro, sí, lo recordamos. Ahora, eso quiere decir que matar, digamos, es ofrecerse a matar, digamos, por dinero, se ha ido abaratando. Sí, y son... Un sicario era antes más caro que lo que es ahora. Y habían pocos, y es más, los importaban de otros países, y eran pocos los casos de sicariato,
porque tiene que completarse este circuito, si no queda como un homicidio y influye, por supuesto, impacta en las penas. Entonces hoy en día más bien se ha expandido y suele ser un sicario una pieza de recambio en la cual se ha ensanchado este mercado, este ofrecimiento. Contestando está entonces a la mejor oferta, ¿no? A la mejor oferta, y contestando al colega, a su colega que está en Trujillo, efectivamente guarda relación de manera transversal con cualquiera de los delitos, en transportes, en obras que volvemos a repetir, en estos préstamos gota a gota, en el dominio territorial, respecto de los trabajadores sexuales, y tenemos 2 casos del 12 y 13 de febrero de este año que ya se ha capturado al 70% de la organización en este asesinato de Rubí. Permítame, general, antes de darle pase a Carlos, que entiendo quiere hacer una consulta, hablando de ese mercado de sicarios, tenemos información del INEI. Carlos, es sumamente interesante. 11.852 personas detenidas por delitos contra la vida, y los distritos con mayor incidencia son San Juan de Lurigancho, Lima, Comas, entre otros. Esto en el primer trimestre del 2022. Tomando en cuenta que ha habido un incremento a este año, ya se imaginarán ustedes cómo esta cifra puede haberse multiplicado. 11.852 personas detenidas por los delitos contra la vida. Y repito, los distritos con mayor incidencia: San Juan de Lurigancho, Lima, Comas. Carlos. Sí, terrible realmente la situación, más aún con las cifras que nos muestras, Mávila. Está claro entonces que hay un aumento, un incremento del sicariato en nuestro país. Le consulto, general, y en este contexto, ¿cuáles son los mayores desafíos que enfrenta la policía en esta lucha diaria? Porque según nos ha dicho, todos los días capturan sicarios. ¿Cuáles son los desafíos que tiene la policía en la lucha diaria contra el sicariato en el Perú? Los desafíos, el reto es uno solo. Una organización criminal capturada, desarticulada, una banda criminal, un sicario, es un avance significativo. Definitivamente la cifra de detenciones también en producción, en productividad, se ha elevado, pero no llega a bajar, sino equilibra la incidencia delictiva. La cifra que ha dado de INEI también debo precisar que son sobre delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, que pasan por los homicidios, las lesiones y que incluyen, claro. Y que incluyen los actos de sicariato. El sicariato. Sí, el sicariato es un tema que tiene que verse con un total cuidado, porque tiene que cerrarse el círculo para poder el titular de la acción penal y fiscal poder imputar ese delito. Ahora, lo interesante es que usted comentaba, tiene que haber, digamos, aquí dos mafias en conflicto, ¿correcto? Pero el gota a gota, por ejemplo, ya plantea otra cosa. La extorsión también plantea otro análisis para el tema del sicariato. ¿Por qué? Porque el gota a gota es ese préstamo que se ofrece sin exigir mayor garantía, personas necesitadas de efectivo, con urgencia de efectivo, que no acceden, por ejemplo, a un préstamo formal en el banco. Entonces, bueno, ahí está el prestamista, te da el dinero y luego te das cuenta que no puedes pagar porque estás atrapado en una cantidad de intereses leoninos. Entonces, no me pagaste. Y como no me pagaste, pues empiezo a presionarte amenazándote de muerte. Así es. O de repente eliminando a un familiar tuyo. Entonces ahí ya no estamos hablando únicamente de mafia contra mafia, sino... Sí. General. Mávila, ahí tenemos que hacer una precisión también, porque la precisión juega un papel importante en esta tranquilidad que debemos tener los peruanos. Este préstamo gota a gota lo has descrito perfectamente, es aquel que se da sin garantías y sin trámites, al sola presentación del DNI, y además es altamente publicitado y promocionado. Van a los centros comerciales, a los mercados, a los lugares donde las personas generan ingresos que puedan pagar diariamente. Los intereses van de 20, 30, 40, 50, 60, 80. Nunca son préstamos destinados desde la mente criminal a que nunca sean pagados por totalidad. Pero por ello no hay una sola muerte. O sea, es importante decirlo. Extorsiones sí. Extorsiones sí. Por eso que instamos en todo momento, y aprovecho este espacio para invitar a las personas a que denuncien. Nosotros le vamos a proporcionar con el Ministerio Público una clave,
O sea, una clave que se va a reservar y proteger su identidad. En estos últimos días hemos capturado una organización el sábado último de Semana Santa, de 11 delincuentes, 7 de los cuales eran colombianos y 4 eran venezolanos. Dentro de los colombianos, 2 mujeres. 8 cuadernos con centenares de personas sometidos a estos préstamos con intereses leoninos. Cuando pretenden pagar porque están hastiados de ello y le dicen, ¿cuánto es lo que te debo? Dice, bueno, hasta hoy día te debes 8.500. Toma los 8.500 y quiero terminar con esta pesadilla. Al día siguiente van y le dicen que no había pagado, si no es solamente por los intereses, y subsistía el capital. O sea, es una modalidad criminal construida solo, única y exclusivamente para lucrar en base a la coacción, a la amenaza, al miedo y a la zozobra. Preocupante, pero general, se capturó otra organización 2 días después, de 6, 3 venezolanos, 2 colombianos y 1 peruano. Se han incautado 17 motocicletas. Y hay desvíos de dinero, depósitos por Western Union hacia Colombia, ¿sí? Todo es una investigación compleja que la hace el doctor Socla y la doctora Pareja, y se viene esclareciendo punto por punto esta modalidad General, gota a gota. El tiempo nos gana, pero quería preguntarle sobre el proceso de extradición de este sujeto Tarache, que ha sido el feminicida. Finalmente, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Vamos a poder tenerlo aquí en el Perú pronto? Estamos esperando la decisión de las autoridades migratorias de Colombia. Que tienen todos los presupuestos, hemos revisado la norma y no podemos nosotros influir, pero esta persona resulta siendo un peligro para el orden público, la tranquilidad, el orden interno de Colombia, sí. Está inscrito en ¿cómo se llama?, en la ficha roja de Interpol, también. Ha cometido un delito común, también. Y ha ingresado ilegalmente a Colombia, con lo que se cierran los presupuestos. En el año 2013 capturamos a un delincuente colombiano que había matado a 20 personas y lo deportamos poniéndolo en la frontera con Leticia y lo entregamos a la policía colombiana. Correcto, pero las relaciones entre Perú y Colombia no van del todo bien, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿ese problema a nivel político puede afectar? No podría pronunciarme por aspectos políticos, pero sí hago un llamado ya están el ministro con su par, el comandante general de la policía con su par, pero hago un llamado al cumplimiento estricto de los convenios y los tratados entre policías en la lucha contra la criminalidad y por un principio de reciprocidad agilizar esta expulsión administrativa que sí es viable y yo sé que la Cancillería está haciendo todos los esfuerzos para que así sea y se recupere la tranquilidad para una familia y para toda una sociedad que quedó justicia, sobre todo se haga pero justicia. más cerca a la justicia. Esperamos pues que ese criminal, ¿no? El criminal sea sometido a la justicia en nuestro país. General Arriola, le agradecemos por este diálogo con RPP. Es preocupante realmente la situación del sicariato en el país. No dudamos que la policía hace el mayor de sus esfuerzos para combatirla, pero necesita también el apoyo y la articulación de otras instituciones y de la sociedad en general. Muchas gracias, general, por este diálogo con RPP en tema de fondo, el avance del sicariato en el Perú. 9:34, vamos a la pausa.